Muy buenos días. Bueno, creo que la proyección fue muy elocuente. Yo desconozco el nivel de conocimiento general de la audiencia sobre las implicancias históricas, los acontecimientos de esto que llamamos el Holocausto, que fue este genocidio que ocurrió durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. El video que hemos visto recientemente es muy correcto en darle a la audiencia una idea, al menos somera y general, de lo que ocurrió. Por lo tanto, lo que voy a hacer, porque el tiempo es limitado, es tomar 3 o 4 puntos de lo que acabamos de ver, que obviamente coincide con lo que yo traje en mis notas, y así hacer algún comentario, alguna brevísima reflexión sobre cada uno de ellos. El primero es señalar el año 1933, que, como dijeron en la filmación, es el año en que Hitler es nombrado presidente de Alemania. Ustedes van a ver la palabra Chancellor en inglés o canciller. En Alemania ese puesto antiguamente era el de presidente. La reflexión que debo esbozar con respecto a esto es que no debemos olvidar que Adolf Hitler llegó al poder por la vía democrática. Y ese es el primer punto en que la gente no debe confundirse. La gente votó, la gente dio su voto para elegir a una persona que obviamente tenía una dialéctica, una capacidad, además de demagogia, una capacidad enorme para convencer a las masas. Había una coyuntura que no podemos perder de vista, por supuesto. Alemania estaba sumida en la depresión que implicó la Primera Guerra Mundial, aquella derrota con todas las consecuencias económicas que eso deparó, y además las consecuencias, llamémosle espirituales, ¿no? El pueblo alemán se sentía decaído y deprimido a causa de toda esa situación. Y el discurso que traía Adolf Hitler era el ideal que una persona quería escuchar en aquel momento. Así que la primera lección de esto es: la democracia no puede definirse como un sistema eleccionario. La gente acostumbra a los jóvenes, los estudiantes, la primera imagen que les llega a la cabeza cuando hablamos de democracia es elegir a las autoridades, elegir a los gobernantes. Y eso es meramente una característica de la democracia. En un sistema democrático, entre muchas otras características, pues la gente elige a las personas que van a formar el gobierno, que van a ser las personas que van a dirigir el Estado. Pero no es suficiente tener un sistema de elecciones para definir a una sociedad como democrática. La democracia luego hay que vivirla. Obviamente Adolf Hitler al tiempo hizo una especie de revuelta interna y suprimió las instancias democráticas, las instituciones, y acaparó todo el poder. El segundo año que debo mencionar, voy a ir un poquito más rápido ahora porque si no el tiempo no me va a dar, es el año 1935. Los que más conozcan de historia aquí van a recordar o van a asociar este año con las famosas leyes de Nuremberg. No lo confundan con los juicios de Nuremberg, que eso es otra cosa. Las leyes de Nuremberg fueron un grupo de una legislación que obviamente a nuestra mente, bajo el marco constitucional
estadounidense y puertorriqueño son incomprensibles, por supuesto, pero estas leyes que eran notoriamente discriminatorias, entre muchas otras cosas, prohibía, por ejemplo, a los judíos ejercer, como dijeron en la filmación, las profesiones, excepto dentro de la colectividad judía. Es decir, un médico judío no podía trabajar en un hospital para ciudadanos alemanes, pero sí podía ejercer atendiendo pacientes que a su vez sean judíos. Para resumirlo, los judíos con estas leyes de Nuremberg fueron privados de su ciudadanía y pasaron a ser entes completamente privados de todos derechos. La próxima parada que debo hacer es la del año 1939, meramente porque con la invasión de Alemania a Polonia comienza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El próximo año importante que debemos recordar es el año 1941, porque este año es cuando comienzan las primeras operaciones en el famoso, pero no único, campo de exterminio de Auschwitz. No era Auschwitz más terrible que otros, lo que pasa que quedó como el ejemplo paradigmático. Había muchos otros campos de exterminio a lo largo de Europa. Pero aquí debo señalar un punto pivotal en los sucesos. Hasta este momento, el exterminio de las comunidades judías iba ocurriendo con lo que se llamaba el sistema de los escuadrones de la muerte. Muy simple. Las tropas alemanas, a medida que conquistaban algún nuevo territorio, le seguían llamémosle un comando especial que se dedicaba exclusivamente a buscar y a congregar a los judíos de aquel lugar y eliminarlos en algún sector del poblado. A veces en los mismos cementerios los congregaban, cavaban fosas gigantes comunes y los mataban directamente al borde, al pie de la fosa, haciendo el trabajo más fácil. Lo que ocurre es que llegó un momento donde esto no era eficaz, esto no era eficiente. Y recuerden la palabra eficiente. Y entonces se determinó y se implementó lo que se dio a conocer, y muchos de ustedes habrán escuchado este término como la solución final. ¿La solución final a qué? Bueno, a lo que se llamaba el problema judío en Europa. Hitler se puso el sombrero a sí mismo de salvador de Europa de las garras de los judíos, y estoy hablando, por supuesto, sarcásticamente, y decidió aniquilar a toda la población judía de Europa. Voy a hacer un alto muy importante. Fíjense que la población, si nosotros vemos los números de judíos asesinados en cada uno de los países, la gente habla de Hitler y por eso habla de Alemania, pero no era la comunidad de Alemania la colectividad judía que más víctimas sufrió. Por supuesto que fue la de Polonia. No era la sociedad alemana la sociedad más antisemita, en realidad. Hay estudios que intentan explicar cómo este fenómeno comenzó en Alemania cuando había otros países donde los judíos eran aún más perseguidos, porque interesantemente los judíos hasta antes del año 1935 gozaban de una posición de igual a igual en Alemania. Por lo tanto, es importante leer, yo no me da el tiempo ahora para poder profundizar en este asunto, pero lo cierto es que la solución final viene a poner final al problema de la judería europea total. Si alguno de ustedes en algún momento tiene la oportunidad de viajar a Polonia, por ejemplo, para visitar Auschwitz o otros campos de exterminio, no pierdan la oportunidad de visitar el cementerio judío de Varsovia, porque eso es una de las pruebas
miren qué interesante, de las pruebas vivientes. De las pruebas vivientes, un cementerio se transforma en una prueba viva del tamaño de la comunidad judía en Polonia, que era en su momento de 5 millones de personas, de los cuales 3,3 o 3,4 fueron exterminados durante el Holocausto. Basta con visitar ese cementerio de la ciudad de Varsovia, que es tan pero tan grande para que una persona entienda el tamaño de la colectividad, de la comunidad judía en aquella ciudad. La solución final implicó la palabra eficiencia. De ahí que en el terreno de la filosofía se comienza luego a hablar de la razón instrumental, de la posmodernidad como una respuesta a la razón instrumental. Se preguntaron los filósofos de aquellos años 40, 50, pero si la razón nos trajo hasta aquí, si la razón dio este ejemplo paradigmático del horror y del mal que fue el Holocausto, ¿de qué nos sirve la razón? Y cuando, si aquí tenemos algún maestro de literatura, le indique a los niños leer El Principito, deben entender esa obra como una crítica a la razón instrumental, una crítica a esa eficiencia fría, porque esa eficiencia fría, descorazonada, autómata, puede llevarnos desde los avances científicos más importantes hasta los horrores más indescriptibles. La solución final implicó la utilización de un gas que venía en forma de polvo. Y con esto voy a culminar. Creo que me queda muy poquito tiempo. Les agradeceré si me indican si me estoy excediendo. Implicaba la necesidad de congregar a los judíos que eran deportados de distintas ciudades. Se basaron en un elemento existente que era fundamental y fue de gran ayuda para esta empresa, que eran las vías del ferrocarril. Europa ya en aquellos años tenía una red ferroviaria muy grande y de esa forma se lograba llevar desde las diferentes ciudades y desde los diferentes campos de concentración hacia los campos de exterminio. Y como ejemplo, Auschwitz, que logró procesar y dar muerte a millones de personas en un muy corto tiempo. Se llegaba y se ponían en estas cámaras, habitaciones como esta que estamos aquí, paredes desnudas, nada más que de algún hueco en el techo alguien hacía caer un tubo como de este tamaño que contenía este polvo azul. Por eso si visitan Auschwitz van a ver las paredes entintadas de azul de aquella época, no es una réplica, es la verdad. Van a ver también rasgaduras en las paredes que son las uñas de la gente, porque el efecto de ese gas era eliminar el oxígeno y por supuesto la gente moría asfixiada. Una muerte cruel, una muerte lenta que en algunos casos llegaba a durar hasta 6 y 7 minutos. Los que no morían aún porque tenían mayor capacidad pulmonar trataban de escalar entre los cuerpos de los que ya habían muerto, porque en la parte superior de la habitación se concentraba un poquito más de oxígeno. Al cabo de 8 minutos, todos estaban muertos, era el tiempo máximo. Y alguien abría la compuerta y de ahí los cuerpos pasaban directamente al crematorio. Una máquina eficiente que logró exterminar a más de 6 millones de personas. La moraleja del Holocausto es compleja. Por un lado, la crítica a la razón instrumental. Por otro lado, esta idea de la pureza racial. Y lo que le digo a los estudiantes que nos visitan en la sinagoga:
no había latinos en Europa a gran escala en aquellos años. Tampoco era común la presencia de personas de color en Europa en aquellos años. Pero de haberlo sabido, hubieran compartido las cámaras de gas con los judíos. Por lo tanto, debemos estar conscientes de esta realidad y debemos educar para el futuro, educar para la paz y educar para la convivencia. Yo no he podido ser completo en mi exposición, pero sí deseo culminar con las últimas dos etapas. El año 1945, cuando las tropas aliadas llegan a estos campos y finalmente el nazismo en Alemania llega a su fin y en Europa. Y finalmente el año 1948, cuando el pueblo judío se reencuentra una vez más, y no por primera vez como muchos creen, sino una vez más, pero después de muchos años, con la soberanía en el territorio que hoy ocupa el Estado de Israel. Una soberanía que fue interrumpida por muchos años, pero que formó nuevamente el hogar nacional judío. Judío, cristiano, musulmán, árabe, de todas las naciones que deseen vivir en paz en este país. Gracias por su paciencia y siempre a su disposición para continuar en esta tarea. Y gracias por estar aquí. Todos ustedes son personas ocupadas, yo lo sé, no me lo tienen que decir. Todos ustedes dejaron de hacer cosas el día de hoy importantes. Dejaron sus trabajos, sus familias, sus estudios. Gracias por estar aquí ejercitando la memoria. Gracias.